Hola, bienvenido a la comunidad ICC. Ahora puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo, gracias a nuestra modalidad no escolarizada en línea. Te invito a conocernos. El Instituto Consorcio Clavijero es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación de Veracruz con más de 15 años de experiencia formando profesionales en línea. Con un sólido compromiso con la sociedad veracruzana, se brinda una oferta académica bajo criterios de calidad, justicia social e inclusión, con especial atención a las regiones y grupos que, por diversas razones, no tienen acceso a servicios educativos escolarizados. La mejor parte es que puedes estudiar una licenciatura o posgrado desde tu casa u oficina, sin importar desde dónde o desde qué te conectes, una tablet, un teléfono celular o una computadora de escritorio. En el Instituto Consorcio Clavijero puedes estudiar una de nuestras 7 licenciaturas: Administración Tributaria, Comercio Internacional, Gestión Ambiental, Gestión de Educación y Capacitación, Gestión Empresarial Turística, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información aplicadas a la Administración. O uno de nuestros 2 posgrados profesionalizantes: Maestría en Política Pública y Gestión Educativa Estratégica y Maestría en Competencia para la Docencia en Educación Media Superior. Además, disponemos de diplomados y cursos de educación continua para fortalecer tus habilidades profesionales. No pierdas más el tiempo e inicia tu proceso de inscripción en www.clavijero.edu.mx y sé parte de la comunidad ICC. Instituto Consorcio Clavijero, educación integral en línea para una sociedad responsable e inclusiva. Yali panolte, panolcitino, chicahuatica, cualitiota. Ica cualite mercelia y panita sentile, panita nechicole. Campa muixnechtis, muixtomas, que necatza moneque maonca tlamachtiliste tlenahuatlactol. Tiquintlapaloa, guatiquintlascamatelia, noche tletechcaque, ni mexcotlale, huan ne anale. No toca Bonifacio Hernández, guanani yecanas ni placentile. Nama techpachaloa tlamachtiquel Andrés Hasler, tlen techpuwilis que necatza moneque maonca tlamachtiliste nahuatlactole, tlascamate papatitihuayaitzto. Buenas tardes. La Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, el Instituto Consorcio Clavijero les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral, la enseñanza de la lengua náhuatl como segunda lengua. Damos las gracias y los aplausos pues a quienes nos están viendo desde el extranjero como en el territorio mexicano. Muchas gracias por vernos. El día de hoy nos visita el doctor Andrés Hasler, quien será nuestra conferencista. Muchas gracias. Igualmente. Y gracias por estar con nosotros. Sí, igualmente es un honor estar aquí, es una experiencia muy agradable, muy bonita, muy enriquecedora. Y bueno, estamos aquí. Voy a explicar de manera muy rápida cómo va a ser la dinámica de la conferencia. El doctor dispone de 1 hora aproximadamente para hacer su exposición. Quienes nos están viendo podrán hacer sus preguntas vía chat. Les pedimos respetuosamente que pongan su nombre, si representan o forman parte de alguna institución educativa, asimismo que nos pongan en el chat de dónde nos están viendo. Una vez que concluye la conferencia, vamos a pasar a un espacio de ronda y respuestas, ¿sí? Para dar respuesta justamente a estas preguntas que se le va a hacer al doctor. Entonces voy a rápidamente leer la semblanza del doctor. El doctor Andrés Hasler nació en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Estudió antropología lingüística en la Universidad Veracruzana. Posteriormente hizo la maestría y el doctorado en el Colegio de México. Fue becario en Ciencias Golfo, donde realizó su tesis de licenciatura titulada Hacia una tipología morfológica del náhuatl a partir del dialecto de Zacamilola. Se ha especializado en estudios de dialectología y gramática del náhuatl. Ha sido conferencista en varios congresos académicos
Ha hecho publicaciones e investigaciones sobre el náhuatl de Zongolica, del sur de Veracruz y de la Huasteca. Una de sus famosas obras se titula El náhuatl de la Huasteca y el primer mestizaje, 30 siglos de historia hacia náhuatl a la luz de la dialectología. En dicha obra, el doctor analiza los conceptos de neonáhuatl y paleonáhuatl, mismos que ya han sido citados por el arqueólogo francés Christian Duverger en su obra El primer mestizaje. También el doctor Kastler actualmente es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, y catedrático de la Universidad Veracruzana. Sin más, cedo la palabra al doctor Tlazohcamati. Sí. ¿Cuál es esto? Muchísimas gracias. Bueno, voy a quitar aquí esto porque no se entiende muy bien. Así ya se oye. Sí, bueno, muchas gracias. Nos quitamos provisionalmente nuestro tapabocas porque si no, no se puede escuchar bien. Bueno, aquí estamos hablando ahora de la enseñanza del náhuatl como segunda lengua, lo cual implica también el aprendizaje del náhuatl como segunda lengua. En ese caso sería la enseñanza-aprendizaje. No es un fenómeno nuevo. Hay, afortunadamente, maestros muy buenos para enseñar el náhuatl. Los conocemos, aquí en nuestro ambiente, en el estado de Veracruz existen, pero también existen en otros lados, en el resto del país. Falta que nos contactemos lo suficiente con ellos para hacer toda una red de maestros de náhuatl, de gente especializada en la enseñanza del náhuatl como segunda lengua. El otro fenómeno que existe es el aprendizaje del náhuatl como segunda lengua por personas que no lo tienen como primera lengua, y tanto mexicanos como extranjeros. Si nosotros hiciéramos una investigación para ver cuánta gente fuera del país sabe náhuatl como segunda lengua, investigar en qué condiciones lo aprendió, qué tipo de náhuatl aprendió, porque sabemos que hay varios diferentes, nos llevaríamos sorpresas bastante agradables. Hay personas que no han puesto un pie en territorio mexicano y saben náhuatl. Lo aprendieron desde luego de manera académica. Hay instituciones, hay universidades en otros países que tienen su área de enseñanza del náhuatl. Vamos a llamarla, como se llama en otros lados, la mexicanística. Es un área de estudio, como se habla también de los estudios egipcios, de los estudios de China. Lógico que se interesan mucho en la cultura antigua. Entonces, el náhuatl que se hablaba en Tenochtitlán y en Texcoco, ya sabemos que el poeta Nezahualcóyotl fue nativo de Texcoco y muy famoso, ¿verdad? Y sus poemas están escritos, pasaron con escritura latina, escritos en la época colonial, al principio de la época colonial, aunque él, de origen prehispánico, no nació en la época colonial. Bueno, todo eso para los estudios de mexicanística, porque se considera la cultura mexicana o el territorio mesoamericano, el territorio de aquí, como uno de los grandes focos de cultura en el mundo. Nacimiento de civilización, se le llama cuna de civilización. China, India, Mesopotamia, Egipto, Mesoamérica, los Andes son cunas de civilización. No vamos a gastar más tiempo en el concepto de cuna de civilización porque el tiempo es corto, pero bueno, esa es la razón por la cual tanta gente fuera del país se interesa en conocerlo. Conocer la lengua náhuatl también permite acceder a testimonios escritos, a documentos. Por eso es muy importante para la etnohistoria y para la historia y también para la arqueología saber náhuatl, incluso para los extranjeros, para las universidades extranjeras que estudian la cultura mexicana. Bueno, vamos a ponernos desde la perspectiva del neohablante, podríamos llamarlo neohablante, la persona que no siendo hablante nativa del náhuatl, lo aprendió como segunda lengua, pero lo vamos a poner aquí en México. También nos llevaríamos una sorpresa muy agradable. Hay cantidad de personas que tienen el náhuatl como segunda lengua y lo hablan muy bien. Y yo creo que todos conocemos a alguna que otra persona, ¿no?,
Y estamos admirados, bueno, ¿cómo lo hiciste? Qué bien lo sabes, ¿verdad? Mucho tiene que ver la motivación. Cualquier lengua, no nada más el náhuatl, bueno, cualquier lengua moderna, vamos a decir. Y vamos a tratar el náhuatl como lengua moderna, ¿por qué no? Hasta hago un silencio así para hacerla de suspenso. ¿Por qué no tratar al náhuatl como una lengua moderna? Sí es cierto que es una lengua histórica, sí es cierto que es una lengua que nos permite, por ejemplo, si conocemos la lengua, podemos leer documentos que se escribieron hace 500 años en la lengua náhuatl, en grafías latinas, pero en la lengua náhuatl. Sí, el náhuatl tiene pasado, pero también tiene presente y también tiene futuro. Entonces, contextuándonos o enfocándonos en el presente y el futuro del náhuatl, es una muy buena razón para decir que el náhuatl es una lengua moderna. Y las lenguas modernas se enseñan como segundas lenguas a partir de las 4 habilidades. Digo las porque son las que se saben, las que normalmente se manejan en la teoría de la enseñanza de las segundas lenguas. 2 habilidades son pasivas, por ejemplo, escuchar y leer. Eso es pasivo. El que está produciendo, ahí va la agüita porque ya está secando la garganta. Entonces, 2 habilidades son pasivas porque yo no estoy produciendo el mensaje, ya se produjo. Tú hablas en náhuatl, yo te escucho. Tú escribes en náhuatl o alguien escribió que ya ni vive y yo lo leo, es pasivo. Y 2 actividades son, o 2 habilidades de las 4 son activas. Yo hablo o yo escribo. Trátase de inglés, de francés, de alemán, de lo que sea. Las lenguas modernas tienen 4 habilidades. Muchas lenguas, y sobre todo en otros tiempos, no eran 4 habilidades, eran 2. Hablar y escuchar, no leer y escribir. Entonces tenemos 2 habilidades pasivas y 2 habilidades activas, o 2 habilidades orales, que son hablar y entender, y 2 actividades escritas, que son escribir y leer. El ideal al que aspiramos realmente es tratar el náhuatl como lengua moderna y tratar las 4 habilidades. No decir, bueno, pues es una lengua indígena, ¿qué te parece si nada más nos conformamos con 2 y otras 2 a medias o con una? Yo creo que eso es tener el techo aspiracional muy alto, muy bajo. Decir, bueno, me conformo con poquito. Sí se vale conformarse con poquito, tampoco estamos haciendo una crítica. Hay mucha diversidad de actitudes frente al náhuatl. Entonces hay una persona que puede decir, bueno, a mí no me interesa hablarlo, a mí me interesa conocer la forma escrita de hace 500 años, poderla traducir al español, poder publicar documentos inéditos. Entonces no necesito realmente hablar el náhuatl, necesito saber leer los documentos antiguos de náhuatl, es legítimo. Otro al revés dice, no, yo no tengo ningún interés en leer documentos antiguos, me interesa hablar. Yo conocí a un maestro de filosofía que tomó clases de alemán y dice, a mí lo único que me interesa es poder leer el alemán y traducir obras de filosofía del alemán. No me interesa hablarlo, ni saludar, ni convencer, ni conversar, ni menos escribir en el... Entonces, la persona, no todo el mundo tiene interés en las 4 habilidades. Son intereses diferentes y todo eso es muy respetable. Esa diversidad de intereses es respetable y hay que tomarla en cuenta. En música es algo parecido. Por ejemplo, a mí me puede interesar escuchar música de piano, una habilidad pasiva, escucharla. Pero no me interesa aprender a tocar el piano, o no me interesa fabricar pianos, saberlos fabricar bien y afinarlos. Entonces puede haber la misma diversidad de intereses en la persona. Estoy enfocándolo desde los aprendices, de los que aprenden el náhuatl como segunda lengua. Puede haber una diversidad de intereses en cuanto a las habilidades que desean desarrollar los neohablantes de náhuatl, es decir, los hablantes de náhuatl como segunda lengua, tanto en el extranjero como en México. Y vemos muchas veces las personas que llegan del extranjero y que
y que conocen el náhuatl de hace 500 años, lo saben leer muy bien, estudiar, traducir, no lo saben hablar. Entonces, cuando llegan aquí a México y se ponen en contacto con una comunidad que sí habla, que es una comunidad de oralidad, tienen que reaprender el náhuatl, tienen que aprender una nueva habilidad y se llevan con la sorpresa de que aquello que entendieron, que aprendieron en la universidad, no coincide con el uso. Entonces, si supongamos yo aprendí el náhuatl clásico, el náhuatl de hace 500 años, me volví experto en traducir, en paleografiar, porque además hay que aprender cómo era la escritura de hace 500 años y cómo era las grafías como tales. Hay que paleografiar algunos dibujitos que si no sé exactamente cómo interpretarlos, para mí nomás es un garabato. Entonces me volví experto, supongamos, y puedo traducir y todo, pero me enfrento a él que habla el náhuatl de la Huasteca y nomás no puedo conversar porque esa habilidad no la adquirí. Entonces, si estoy en la Huasteca, me empapo, me pongo en contacto con la gente de esa comunidad y aprendo la variante actual, real, oral de esta comunidad. Pero si me voy a otro lado, por ejemplo a Michoacán o a Tlaxcala, en fin, voy a aprender la otra. Hay una diversidad en la oralidad. Ese tema de la diversidad lo estudia la dialectología, que es una rama de la lingüística. Bien, entonces, las habilidades son distintas en la segunda lengua y también las aspiraciones individuales son distintas, los contextos. Y volvamos al ejemplo de la música. Si yo nada más me interesa escuchar música de piano, pero no me interesa aprender a tocar el piano, ni fabricar pianos, ni saberlos afinar, estoy en mi derecho. Pero lo que no se vale es que mis propios intereses los haga yo generales o mejor dicho, mis propios pocos intereses, mis límites, mi techo aspiracional bajo, los quiera yo imponer a la sociedad. Y diga, como a mí no me interesa tocar piano, cierren todos los conservatorios donde se enseña a tocar piano. Como a mí no me interesa fabricar pianos, cierren las fábricas de pianos. No, la sociedad debe tener toda la oferta, toda la posibilidad de producir. Entonces, todas las habilidades. Entonces, en el caso del náhuatl, el náhuatl como segunda lengua, lo ideal es que la sociedad disponga de la capacidad de enseñar las 4 habilidades: hablar, leer, escribir y escuchar. Las 4. Que alguien quiera unas, alguien quiera otras. Por ejemplo, la enseñanza del alemán. El filósofo nada más quería aprender el alemán pasivamente, leerlo y traducirlo, ni siquiera escribirlo. Una sola habilidad de las 4, pero vaya que la aprendió rápido y aprendió bien, y publicó traducciones de autores de filosofía alemana que no habían sido traducidos al español. Entonces, mis respetos. Pero los institutos que se enseñan que se especializan en la enseñanza del alemán, como el Instituto Goethe, los maestros que enseñan alemán, yo creo que lo que debemos aspirar es, lo menos que se puede pedir es que conozcan las 4 habilidades y sepan enseñar las 4. Y para eso se necesita método. Y los métodos se desarrollan. Y bueno, el instituto que les digo alemán, que enseña el alemán en el extranjero, el Instituto Franco-Mexicano, creo que así se llama, ya se me olvidaron los nombres, la Alianza Francesa, y muchos de enseñanza del inglés, todos tienen una enorme trayectoria, una enorme experiencia teórica, práctica, en la enseñanza de las 4 habilidades, y tienen éxito, lo hacen bien. La pregunta es, ¿y nosotros en el terreno del náhuatl? Voy a decirlo coloquialmente, ¿y qué onda con la enseñanza de las 4 habilidades? ¿Cómo estamos en ese terreno? De que hay personas que han aprendido el náhuatl como segunda lengua, las hay, y no desde hace poco. Que hay personas que han aprendido bien el náhuatl como segunda lengua, las hay. La pregunta es, ¿qué tanto manejan las 4 habilidades? Y si no les interesan las 4, también es respetable, pero ahora no nos vamos a poner tanto desde la perspectiva del hablante, del aprendiz, sino
del que da la enseñanza. Entonces, enseñar el náhuatl como segunda lengua requiere método y requiere las 4 habilidades. No podemos conformarnos con menos. O ahí se va, al garete, mira ya, te voy a enseñar a hablar el náhuatl, pero tú habla, si no te entienden tú no te preocupes, tú ya hablaste y yo ya te enseñé. Eso es como irresponsable, es como de baja calidad. Por escribir, mira, si escribes bien o mal, ni yo sé escribir, pero bueno, ahí lo que te enseñé tú, a ver qué haces con eso. Eso es una irresponsabilidad. Es el tratar al náhuatl como segunda, como lengua moderna, implica darle a las 4 habilidades la seriedad que merece. Entonces, vamos a ubicarnos nuevamente con la lengua escrita. Bueno, voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de Turquía. ¿Qué es el turco como lengua? El turco es una lengua moderna y es una lengua oficial. ¿En dónde? Pues en Turquía. ¿Y para qué sirve el turco? En Turquía, pues para todo. Se pueden escribir libros de medicina en turco, se puede hablar de lo que sea en turco, porque una lengua moderna no debe tener límites, nada de que nada más habla de eso. Una lengua antigua sí, o sea, ¿de qué se podía hablar en el náhuatl de hace 500 años en Tenochtitlán, en la época de Netzahualcóyotl? Pues no se puede hablar de lo mismo que se habla hoy en el náhuatl o de lo que se habla hoy en Turquía con la lengua turca. Entonces, lo han logrado, es muy impresionante. Yo quisiera aprender más acerca de la experiencia turca para ver qué tanto de lo que ellos hicieron nos puede servir a nosotros para aplicarlo metodológicamente a la revitalización y al desarrollo del náhuatl como lengua moderna y para poderlo transmitir a los que no lo tienen como lengua materna, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Entonces, tiene algunas coincidencias con el náhuatl, es lengua aglutinante igual que el náhuatl, el turco. Y el alemán también es aglutinante. No necesitan ser parientes. ¿Qué tiene que ver el alemán con el náhuatl o el náhuatl con el turco? Históricamente no tienen nada que ver, pero tipológicamente forman parte del tipo de lengua aglutinante. ¿Y por qué los tipos existen, se repiten? Por ejemplo, una lengua aislante que es el otomí y otra lengua aislante que es el chino. Bueno, es que esas habilidades forman parte de nuestra naturaleza humana. Yo no le puedo enseñar inglés a un chimpancé. Adivinen por qué. Porque biológicamente el chimpancé no tiene la habilidad biológica, la predisposición, las estructuras mentales para aprender inglés, ni japonés, ni nada. Pero la estructura mental biológica humana tiene la predisposición para todos los tipos de lenguas, aglutinantes, aislantes, morfológicas, etcétera, y las ha producido. Entonces, por allá produjo una lengua aglutinante, por acá produjo otra. Por acá produjo una lengua tonal, por allá produjo otra. En fin, no nos da tiempo para profundizar en eso, pero el hecho es que tenemos estructuras, por ejemplo, los músculos. Todos tenemos los músculos, pero si no voy al gimnasio no los desarrollo igual que el que fue al gimnasio. Entonces todos tenemos la habilidad lingüística biológica para aprender inglés, pero si no la desarrollo pues no aprendo inglés y se acabó. Entonces hay una parte de predisposición y una parte de desarrollo que ya depende del contexto cultural. Entonces, bueno, ¿cómo fue que ellos en Turquía con la lengua aglutinante pudieron crear una lengua escrita, una lengua moderna, una lengua que no tiene los límites, ningún límite para ser tratada como tal, y todo lo que se puede hablar hoy en una lengua moderna se puede hablar también en turco. El turco no es una lengua europea, digamos de los colonizadores de Europa que llegaron a Turquía, hubo colonias, hubo gente europea. Tampoco es una lengua árabe. Los árabes también tuvieron influencia, fueron dominantes en el territorio, pero la lengua nacional de Turquía no es una lengua europea y no es el árabe, es el turco. ¿Qué es el turco? Pues es la lengua de ahí, es como quien dice una lengua indígena,
una lengua vernácula convertida en lengua nacional y convertida bien, no de a mentiritas, ay, hazle como que más o menos, vamos a chafiarle tantito, pero ya tenemos lengua nacional. No, es hacerlo bien. Entonces nosotros aquí en México tenemos muchas lenguas nacionales. El español es una lengua nacional, pero también el náhuatl y muchas. Desde el punto de vista oficial, desde el punto de vista legal, todas las lenguas vernáculas del territorio mexicano son lenguas nacionales, pero en la práctica como que nos falta, ¿no? Para hacer valer el hecho, y bueno, todas las lenguas tienen el mismo estatus en ese sentido y el mismo valor, pero vamos a concentrarnos en el náhuatl, vamos a trabajar, así como el turco puede servir de experiencia para el náhuatl, aprender lo suficiente de cómo lo hicieron, la experiencia de los nahuas puede servir a los totonacos, a los zapotecos. Entonces todos son procesos históricos y se puede ir haciendo por partes. Entonces afortunadamente el náhuatl, los nahuas, la comunidad nahua ha logrado grandes avances para convertir, para darle su lugar a la lengua nahua como lo que es, como lengua nacional y como lengua moderna, apta para todos los usos. Y no es cosa exclusivamente de intelectuales y académicos. El intelectual y el académico, intelectual incluso nahuablante de origen, contribuyen mucho, pero la lengua se ha modernizado también por su propia dinámica. ¿Qué han hecho los nahuablantes? Ellos solitos, sin necesidad de que venga alguien de una universidad o alguien con un doctorado en lingüística. ¿Qué han hecho para adaptar la lengua a las necesidades modernas comunicativas? Se sabe decir muchos términos para la tecnología: chip, computadora, escanear, tecnología un poquito más antigua como avión, tren, ferrocarril, carro de esos de modernos, pila, batería eléctrica. La misma población lo desarrolló, no hubo que venir a dárselo. Claro que eso se puede agilizar cuando los intelectuales, por ejemplo en la Sierra de Songolica, un grupo de personas, 3 personas, elaboraron un diccionario de neologismos reciente. ¿Pero cómo? Con las reglas que los nahuas ya tienen, con las reglas que ya tiene el náhuatl para hacer los neologismos. Entonces, bueno, vamos a proponer nuevos. Entonces, como dice el dicho, que Dios dispone y quién sabe quién, no, Dios propone, no, el hombre propone y quién sabe quién dispone. Bueno, entonces los intelectuales proponen, pero el uso, la aceptación que haga la comunidad es la que tiene la última palabra. Entonces, si la propuesta está bien hecha, por ejemplo, que no sean unos culebrones de palabras nuevas, de neologismos, porque no van a pegar, no van de acuerdo con la sensibilidad del hablante, pero si tienen una estructura razonablemente adecuada, que se adapta a lo que realmente es la lengua, sale bien y puede pegar, la gente lo acepta. Sobre todo si tiene la necesidad de usarlo. Entonces, si tenemos la necesidad de hablar en náhuatl de una manera moderna, de una manera científica, de una manera académica, lo vamos a hacer. Y si viene una oferta y es aceptable, pues la aceptamos. Entonces, esta cuestión de la modernización del náhuatl es un proceso que se lleva su tiempo. Es un proceso en el que los nahuas están inmersos, un proceso en el que hay mucha motivación y donde se está formando gente capaz. Y hay espacios. Por ejemplo, la Universidad Intercultural Veracruzana, la UBI, ahí es un espacio donde están trabajando nahuablantes y están ocupados también con el tema de desarrollar el náhuatl como una lengua académica, como una lengua moderna. Otro espacio es, bueno, y es un espacio ya muy antiguo porque desde la época colonial existe aquí, que es el espacio de la Iglesia Católica. Entonces, un taller que está funcionando desde hace varios años de más de 40 sacerdotes náhuatl hablantes nativos. Nativo quiere decir que lo tiene como lengua materna, que es sacerdote, y de distintas partes del país. Están representado todo el territorio nacional. Ellos se dividen en diócesis.
entonces que por acá, que por allá, todo. Entonces, tiene una interacción entre las distintas variantes y están haciendo un taller para traducir la liturgia, es decir, la misa, la Eucaristía, al náhuatl, en una manera estandarizada, es decir, para que se pueda utilizar en las distintas regiones. Es el gran tema de la interdialectalidad, porque una lengua nacional también tiene algún grado de estandarización. Los turcos habrán estandarizado. Si los catalanes quieren tener el catalán como lengua nacional, pero las regiones hablan distinto el catalán, tendrán que construir una interdialectalidad, una estandarización. Es parte del proceso de modernización de la lengua. Y bueno, la Iglesia Católica ya están en el proceso también de traducción de la Biblia al náhuatl, los espacios católicos, la Iglesia Católica, y tiene el personal adecuado. Nosotros a este respecto estamos un poco atrasaditos. Cuando estoy hablando en el terreno secular, en el terreno no religioso, los que nos conocemos somos del estado de Veracruz. ¿Qué tanta gente conocemos fuera del estado de Veracruz? Bueno, tantito aquí cerquita, en Puebla, uno que otro ahí de Huachinango, ¿verdad? Uno que otro del estado de Hidalgo, uno que otro del otro lado de Tehuacán, ahí cerquitita de Zongolica. Y si tenemos suerte, alguien de Tlaxcala y más lejitos, pero no, en el terreno institucional estoy hablando de nosotros, de la gente que está en la ABELI, en la UBI, en esas instituciones no religiosas, no tenemos el grado de intercomunicación entre las regiones que tiene la Iglesia Católica. Ahora, lo que ellos van avanzando en sus reflexiones acerca de la gramática del náhuatl y todo eso, ¿para qué lo repetimos? Mejor nos informamos qué han hecho y lo reflexionamos, pero ya adelantamos. Y viceversa, aquellas cosas que se han logrado en la Universidad Veracruzana Intercultural, uno las lleva con los sacerdotes y miren, ellos han visto esto, han analizado este problema, y dicen, no, pues nosotros también nos enfrentamos a un problema y no sabíamos cómo resolverlo, cómo analizarlo, cómo escribirlo. No, pues en la UBI se hace así, bueno. Entonces, sí, son los puentes entre los distintos espacios, los puentes entre las regiones, los puentes son deseables si queremos tratar al náhuatl como una lengua moderna y no fracturarlo. Mira, sabes que tú allá con tu religión, hazle como quieras. Y tú allá en la UBI, hazle como quieras, pero acá en la BELI lo vamos a hacer distinto. Así no vamos a llegar a nada. Porque los espacios son los espacios, pero la comunidad nahuablante es toda. Y la lengua forma parte de la nación, es una lengua nacional. Entonces tenemos que ver las cosas de manera amplia, ¿no? Bien, entonces nos regresamos a la parte de la, ¿cómo se llama?, de la modernización de la lengua náhuatl como lengua nacional. Es cuestión de tratar conceptos. Implica realmente tener una oferta educativa en las 4 habilidades para los de la segunda lengua. Ahorita estamos hablando de los neohablantes de náhuatl, segunda lengua, pero también para los que la tienen como primera lengua, porque no hay que ofrecer las instituciones educativas también enseñar lectura y escritura de calidad, no chafón, no a la ahí se va. Tratar bueno, sí, es que son indígenas, bueno, ahí, dales algo para que se entretengan, pero no puede ser una lengua nacional porque es una lengua indígena. O sea, eso es discriminatorio. No, es una lengua nacional, es una lengua moderna y hay que hacerlo bien. Y si no podemos, pues busquemos hacer equipos, busquemos los espacios institucionales, busquemos los asesoramientos técnicos, y si hay que ir investigar, por ejemplo, cómo se hizo en Turquía para lo suyo, a ver qué metodología utilizaron, pues nos informamos y lo que nos sirva lo copiamos, ¿verdad? Entonces, me voy a regresar a la lengua, ahora sí a la parte histórica, a la lengua escrita que conocemos como náhuatl clásico, es el náhuatl de Tenochtitlán y el área cercana, también Texcoco, en la época de la conquista española, siglo XVI. No era, lo que se hablaba ahí
no era igual a lo que se hablaba en la Huasteca y en todos lados, era de ahí. Lo que aprendieron los españoles cuando llegaron era de ahí. La escritura que diseñaron era para ahí. ¿Quién habla actualmente el náhuatl de hace 500 años? Nadie. El náhuatl de hace 500 años es una lengua muerta. El hecho de que una persona nahuatlante actual, moderna, pueda entender gran parte de los textos clásicos es porque es la misma lengua, ¿verdad? Pero sí se puede, pero no es lo mismo. La lengua de Netzahualcoyo de Texcoco hace 500 años no es la misma del Texcoco actual, por más que se parezcan muchísimo más que lo que se puede parecer la de la Huasteca a la de este hombre, ¿cómo se llama? Netzahualcoyotl. Lo mismo pasa, el náhuatl de Moctezuma, vamos a poner, y de Cuauhtémoc, no es el mismo de la delegación de Milpa Alta en la Ciudad de México, por más que hay parecidos. Se va a parecer más el de Milpa Alta a lo que hablaba Moctezuma que el de Zongolica, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Y nuestro español no es el español de la época de Don Quijote de la Mancha. Intentemos escribir el español como se escribió el Quijote de la Mancha y vamos a hacer algo artificioso, algo que no funciona. ¿Qué han aprendido en Europa y en otros países cuando aprenden el náhuatl clásico, el náhuatl de Tenochtitlán, el náhuatl de hace 500 años? Aprenden una lengua muerta. ¿Y qué pasa? Que tienen que reaprenderlo. Vienen aquí y dicen, bueno, me ayuda mucho porque ya me sé toda la gramática del náhuatl de hace 500 años, ahora voy a aprender el de la Huasteca. Adelanté, pues cómo no me va a servir, ¿verdad? Las lenguas muertas tienen su propio valor, pero son lenguas muertas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el latín. El latín tiene su propio valor. ¿Qué hizo la Iglesia Católica hace algunas décadas? Dejó de dar la misa en latín. ¿Algunos de ustedes vivieron lo suficiente como para oír la misa en latín? A mí me tocó de niño, así es que no les hablo de oídas, sino de haber oído la misa en latín. No se le entiende nada, pero no pasa nada, así estaba eso. Pero en algún momento la Iglesia se moderniza y lo dice, si está en Alemania, en alemán. La misa es en alemán. Y si está en Francia, en francés, y si está en México, en español. No falta quien, con unas ideas basadas en conceptos bastante equivocados, bastante ideológicos, acerca del prestigio, de lo que vale más, la palabra clásico, la palabra... eso es ideológico, eso no nos sirve. Entonces, diciendo que la misa era elegante en latín, aunque no se entendiera nada, y se vuelve corriente en español. Sí hubo gente que lo dijo. Pero a mí me tocó escuchar en la Sierra de Zongolica, pero ya no voy a decir más quién lo dijo. Bueno, ya la persona no vive, pero sus parientes sí. Entonces dice, ahora quieren dar la misa en náhuatl aquí en el municipio. Si se acorrientó pasándole del latín al español, imagínense cómo se va a acorrientar pasándolo todavía al náhuatl. ¿Se dan cuenta de hasta dónde pueden llegar los prejuicios lingüísticos? Entonces, no. Las lenguas clásicas, las lenguas muertas tienen su valor, pero no valen más que las lenguas vivas. El Papa de hace 2 periodos, Juan Pablo II, publicó textos en latín, textos oficiales, pero el latín es lengua muerta. Entonces, ¿cómo se puede tratar la lengua muerta como si fuera viva? Pues manejándola por escrito. Se puede oralizar, de repente se puede leer en voz alta, pero el latín no sirve para entretenerse, para emborracharse en una cantina y hacer bromas, pero sirvió en otro momento. Entonces, hace 2000 años o incluso más, en los excusados de Roma, grafitis de ahora sí de excusado, con obscenidades, con, se puede decir incluso albures, estaban en latín. Entonces esos textos, esos grafitis del sanitario, del excusado,
son considerados también cultura popular, y también es un testimonio lingüístico del latín vulgar, pero latín vulgar significa de pueblo, no corriente, obsceno, ni nada de eso, latín vulgar. Pero el latín vulgar como lengua viva servía para escribir grafitis en los excusados, y a veces muy poéticos, oigan, porque las majaderías también tienen algo de arte, pero el Papa no va a escribir eso, para lo que se usaba el latín vulgar, no lo va a volver a convertir en lengua viva, y ni lo va a utilizar para eso, lo utiliza el otro latín, el latín culto. El latín culto desde un principio se usó solamente para eso, para textos rituales, para textos filosóficos, hubo filosofía escrita en latín, pero no majaderías en el excusado. Ahora, y cuando digo majaderías ni siquiera lo digo en desprecio, es que así se llaman majaderías, se llaman obscenidades, pero quiero poner el énfasis en que es el carácter de la lengua viva. Entonces, hay un error, un prejuicio, eso de considerar lo clásico, lo culto, como lo único digno de ser considerado cultura, cuando se dice que las lenguas vulgares, o sea, español, catalán, portugués, italiano, son degeneraciones del latín culto, y son las lenguas vulgares, y así mucha gente lo cree y hasta lo enseña en la universidad. Es falso, nunca fueron lo mismo. El latín culto es una cosa y el latín vulgar es otro, y el latín vulgar es el latín del pueblo, no el latín corriente, porque si sirve para cosas corrientes como grafitis en los excusados, también sirve para hablar de cocina y para hablar de muchas cosas cotidianas, y sigue siendo latín de pueblo, latín vulgar, y ese es el que evolucionó, no degeneró, evolucionó, se transformó, se modernizó y dio lugar a las lenguas vulgares, es decir, las lenguas latinas. Nuestro español deriva del latín vulgar, no del latín culto. El italiano, etcétera, vale para todo. Entonces, esa situación ya existía también. El prejuicio los españoles lo trasladaron porque nos hablan en las fuentes antiguas de hace 500 años, nos hablan de la diferencia de un náhuatl culto, un náhuatl clásico, un náhuatl correcto, y náhuatl, ¿cómo es la palabra? Corrupto. Y los mismos aztecas tenían el prejuicio. Entonces, si yo soy de Tenochtitlán o soy de Texcoco de hace 500 años y llega uno de la Huasteca y no le entiendo, él habla corrupto, yo hablo bien, yo hablo como Moctezuma. Entonces los españoles pasan el prejuicio, ellos aprenden el náhuatl que consideran ellos también culto, pero es que ellos traen el esquema europeo de la lengua culta y la lengua vulgar. Y entonces llegan a la conclusión de que las otras lenguas que no son iguales a esa son lenguas corruptas. Y como si hubieran descendido del náhuatl. Y eso sí es de realmente. Miren, ver para creer o escuchar para creer. Sí hay académicos que manejan como si fuera una teoría seria, cuando empiezan a ver de qué manera el náhuatl de Tenochtitlán degeneró en las periferias. Eso no es cierto. El náhuatl de Tenochtitlán ya existe, el náhuatl de las periferias, por ejemplo, del sur de Veracruz, de Centroamérica, de la Huasteca, de Michoacán, eso ya existía desde antes de la fundación de Tenochtitlán. No proviene de Tenochtitlán y luego degeneró. Entonces, se comprende que hace 500 años se tuvieran esos prejuicios. Lo que no se comprende es reproducirlos hoy. Y entonces que yo vaya, tome como referente el náhuatl del altiplano, te vea a ti o te escucha hablar en el náhuatl de la Huasteca y digo, sí, degeneró bastante porque se corrompió el náhuatl, porque no es el de aquí, el de hace 500 años. Eso es falso. Entonces, en nuestro tratamiento de la lengua náhuatl como lengua más moderna, debemos de partir de la lengua real, de la lengua viva, de la lengua actual. Tú mencionaste el libro que, cuando leíste el currículum, el libro que escribí, que me publicó el CIESAS, de el primer mestizaje. Cuando lo di a dictaminar, me dijeron, no se entiende, ponle un subtítulo. Entonces, el primer mestizaje, 30 siglos de
historia náhuatl a la luz de la dialectología. Ahora sí se entiende, porque se sepa de qué va a tratar esta cosa. Y ya pasó. Entonces me hicieron la observación y yo la acepté. Entonces, el primer mestizaje, cuando hablamos de 500 siglos, desde luego que la palabra de paleonáhuatl y neonáhuatl la tomé de una disciplina vecina de la etnohistoria, del arqueólogo e historiador. Bueno, es las fronteras entre una habilidad y otra de una persona que entra en varios terrenos, pues son fronteras incluso artificiales, o sea, ¿dónde termina el arqueólogo y empieza el historiador, verdad? Entonces, bueno, el caso es que esta persona acuña el término paleonáhuatl, náhuatl antiguo, neonáhuatl, náhuatl más reciente históricamente, y yo lo tomo y le doy el reconocimiento a quien lo usó por primera vez. Y es que efectivamente el náhuatl antiguo, el paleonáhuatl, existe en la Huasteca, existe en Centroamérica, existe en el sur de Veracruz, en varios lados, antes de la fundación de Tenochtitlán. Y el neonáhuatl, las nuevas corrientes migratorias que llegan al altiplano en el postclásico, los arqueólogos entienden, o en el epiclásico entienden a qué nos referimos con ese periodo histórico, es reciente. Miren, el imperio azteca, me refiero al mexica, al de Tenochtitlán, duró menos de 300 años. Hago un silencio para ponerla de emoción, para ponerla de suspenso. Menos de 300 años, mientras que el virreinato de la Nueva España sí llegó a los 300 años. Duró menos. Pero ¿qué son 300 años a la luz de 3000 años de historia, a la luz de la dialectología? El náhuatl es mucho más antiguo, más diverso. Ya está antes por derecho propio. Bien, ahora voy a pararme y voy a escribir una palabra en náhuatl tal como se escribió hace 500 años. ¿Cómo me dijeron? Que así, para que salga más grueso. Entonces, ahorita no le voy a poner mucha crema a los tacos, pero otras veces le hago así en manuscrito, garigoleada, para que se vea elegante, porque bueno, le estamos dando prestigio a la lengua clásica, ¿verdad? Ahorita no le voy a poner tanta crema, porque qué tal si ni siquiera se ve bien en la pantalla. Entonces, así escribieron hace 500 años, en el siglo, la palabra. Esta E, con un sombrero, es un pujidito que se llama saltillo. Entonces se pronunciará hue, hue, como ni siquiera lo sé pronunciar bien, pero voy a hacer el esfuerzo. Hueca. Quiere decir lejos, como presumo, asumo que muchos de los que nos están escuchando ahorita por vía virtual saben náhuatl, ya reconocieron la palabra desde que la vieron. Significa lejos, y no voy a escribir la traducción, no la voy a decir, significa lejos. Hueca. Así todavía, así se habla. No nada más esta pronunciación era del náhuatl de Tenochtitlán y de Texcoco, sino muchas variantes actuales lo tienen. Por ejemplo, en Huauchinango, Puebla. Entonces ellos dicen, no, yo sí lo sé pronunciar y lo pronuncio igualito. Y efectivamente, porque no lo van a pronunciar igualito que se pronunciaba en Tenochtitlán, es la misma lengua. Tendrá sus variaciones, unos se parecen más al de Tenochtitlán y otros menos, pero otras variantes del náhuatl jamás tuvieron esta pronunciación. Ajá. Entonces van a escribir, lo modernizan y van a escribir hueca. Ya se empezó a escribir así, y para que, como lo pronuncian otros. Como ya nos faltan nada más 15 minutos, ya no puedo profundizar en el desarrollo de esto, pero se ha ido adaptando. Nosotros, ¿quiénes eran los que escribieron hace 500 años? Gente culta. No, hablaban griego, sabían griego, latín, hebreo. No estoy menospreciando a los frailes religiosos que diseñaron el alfabeto para hace 500 años, no los estoy despreciando, pero no nos podemos congelar en el pasado. Entonces debido a que nada más quedan
Qué bueno que me avisaste que nada más quedan 15 minutos. Le paro aquí a esto y voy a escribir una, la estoy tomando, todos conocen al humorista Eugenio Derbez. Entonces, voy a tomar un ejemplo de él porque sí sirve. No sé si los que han visto su programa han visto que de repente habla con eso. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Y qué dice acá? Aquí dice las incoherencias y aquí dice las incoherencias. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Entonces este bromista de Eugenio Derbez, pues cómo me hizo reír ese ejemplo que este señor se inventó. Pero también podría yo escribirlo de otra manera. No sé si se ve. Entonces aquí son las incoherencias, aquí son las incoherencias y aquí son las incoherencias. No escribo lo... ¿cómo se llama? En realidad no se escribe lo que se pronuncia. Es poner el techo muy bajo, escribir lo que se pronuncia, nada más guiarse por el oído y por la boca. Porque muchas personas vamos a hablar diferente pensando lo mismo, o podemos decir lo mismo, pronunciar lo mismo pensando distinto. Entonces, lo que realmente pasa a la imagen escrita y nuestra meta para hacer una alfabetización, una enseñanza de calidad del náhuatl como segunda lengua, es no caer en una escritura de este tipo. Tú acomódale las letras como te suene, sino, y además permitir que se puedan hacer las diferencias de lo que estoy pensando. Por ejemplo, voy a cambiar de color. No es lo mismo a ver si vienes o a ver. Entonces necesitamos una escritura que nos permita hacer las separaciones y no nada más empezar a no sería la verborrea de letras porque sería oral, sino ahora sí el flujo de letras y ya, dame un alfabeto sencillo y yo veo cómo le hago. Y no, necesitamos estudiar bien cómo es la lengua realmente, porque la gramática está en el cerebro de las personas, las variantes y todo, y luego diseñar un alfabeto. Aquí, como asumo que muchas personas que nos están oyendo hablan el náhuatl, tampoco voy a escribir la traducción, pero la voy a decir, nomás escribo la palabra en náhuatl. Y ya la identificaron. Lo llevo. Voy a escribir en grueso. Canta. O de otra manera. Lo llevo, canta. Lo llevo, sí, lo llevo. Entonces, los que saben náhuatl, una persona que no sabe náhuatl, dice, pues a mí no me dice nada, yo nada más veo letras. Pero la persona que sabe náhuatl sabe que aquí algo
Aquí falta un contraste, aquí nos está, eso no es lo mismo. Aquí hay un corte silábico, nic, huica, y aquí el corte silábico es acá, tla, cuica. Entonces la raíz de uno es cuica y la raíz del otro es huica. ¿Cómo lo resolverá la comunidad nahuablante? Lo resolverá de alguna manera, están muy avanzadas las discusiones, pero, no hubiera yo borrado de abajo de las incoherencias, así nada más, ya no es ni una cosa ni otra, sino nada más así en una borradero de letras. Se han hecho propuestas en algún momento con el techo muy bajo, aspiracional, decir tú nada más, con que te suene, tú acomódale, sin análisis gramatical, sin análisis de sílabas, sin análisis de dónde está una raíz. Por ejemplo, yo en español, cuando se escribe así, prohibido echar basura, no se puede, porque esto con esto es la che, entonces le tengo que poner aquí, eso jamás se divide. Entonces, por ejemplo, tlacuica, ahí el cui, o tlacua, no se corta nunca. Entonces yo puedo poner, yo sí puedo poner nic, huica, pero no puedo separar tlac, huica, tlacuica, no, eso tiene que, o le pongo acá o le pongo acá, hasta la i, porque es toda la sílaba. Entonces los nahuablantes lo discuten, lo van discutiendo y resolviendo en distintos espacios, una universidad, la otra, pero a nosotros nos falta aquí en el estado de Veracruz la suficiente comunicación con, no me llevé el micrófono, sí se ha de haber oído, ¿verdad? Entonces, no nos falta la suficiente comunicación con los del resto, de los nahuas de otros dialectos. Y entonces nos vamos a llevar algunas sorpresas porque hay formas que desconocemos. En el estado de Veracruz no hay ni una sola comunidad, no, miento, sí hay, poquitas pero hay. Por ejemplo, hay por Ixhuatlancillo y todo, ¿no? Donde tengan una Y, pero tenemos palabras como frijol, ejecat, epac, etcétera, ya no las voy a traducir, mucha gente la conoce, pero si nos vamos un poquito más lejos, va a aparecer con una Y. Entonces, si queremos, ¿cómo lo vamos a resolver, verdad? Se discute, pero tenemos que tener representantes de distintos dialectos para poder resolverlo de alguna manera. Todo se resuelve. Los problemas son para ser resueltos, si no, no se llaman problemas. Y las preguntas son para ser contestadas, si no, no se llaman preguntas. Entonces, no debemos plantear un problema como algo negativo, sino como un reto a resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la diversidad lingüística? No es un problema malo, ay, qué feo que está diverso. No, qué bonito que está diverso y eso hace la cosa más interesante. Ahora pongámonos a trabajar en conjunto, pero entre más gente tengamos para alimentar el conocimiento de la diversidad, pues más rica va a ser la solución, ¿verdad? Entonces, y así. ¿Cuántos minutos tenemos? 5 minutos todavía quedan. Ay, sí dio tiempo para redondear la idea que quería yo. Las personas que diseñaron la escritura de hace 500 años no son personas que debamos menospreciar, no se vale. Eran gente muy preparada, conocía de lenguas, era lo más avanzado científicamente en ese momento, pero tampoco nosotros podemos únicamente hablar querer escribir como se escribió hace 500 años, por cuestiones de prestigio, que más elegante, que quién sabe qué. También hay que ser prácticos, miren. Ahí sí el pensamiento práctico es parte del pensamiento moderno. A ver, ¿cómo está mejor escribir?
fotografía o fotografía. ¿Con una F o con una PH? ¿Qué es más práctico? Aquí viene la cuestión del estatus. Y en lugar de ser prácticos, por ejemplo, el queso Filadelfia le ponemos con PH. Y el cantante Rafael de allá de España le pone Rafael con PH. De Plaza Cristal, en lugar de poner la palabra cristal, le ponemos cristal y todavía con Y. O sea, lo rebuscamos. Si queremos escribir el náhuatl de una manera rebuscada, lo complicamos todavía más de lo que estaba hace 500 años. Muchas de las complicaciones de hace 500 años se fueron porque no había otra manera de hacerlo. Por ejemplo, ¿con qué iban a sustituir esto? Si el modelo era el español. Hoy tenemos con qué, con esto. ¿Con qué iban a sustituir el PH? Bueno, hoy tenemos con qué, con la F. Y así, pero hay otras que tendrán que quedarse como dos letras. Miren lo que hace la gente tan simpática cuando tiene que improvisar soluciones. Hay teclados que no tienen ñ. Entonces, por ejemplo, coñac, coñac, coñac. No tienen la ñ, pero aquí tenemos GN contra ñ. ¿Qué es preferible, una o dos? Pues esto es práctico, pero si el teclado no es un teclado extranjero que no tiene la ñ, esto es un invento muy español. El francés tiene que poner GN, pero luego la gente inventa champiñón, ¿no? Champiñón con dos. Pero me gustó mucho una vez uno que vi, que no forma parte de ninguna norma. Dice, el teclado no tengo, pues le voy a poner el niño. Aquí dice niño, a falta de ñ. Niño. El año. Este año, el niño vino a visitarnos. Algo así tuvieron que hacer los españoles hace 500 años para escribir el náhuatl con las letras que tenían a disposición del español. Pero nosotros tenemos ahora una mayor posibilidad, tenemos el alfabeto fonético internacional, tenemos otros recursos. Entonces, podemos sustituir dos letras por una en algunos casos, en otros no. Y bueno, se nos acaba el tiempo. No sé si alguien... Yo creo que ya se acabó el tiempo. La idea que quería yo dar ya quedó redondeada. Tlaxcamate, Tlamachtique, Haster, Tlatehuachi. Lilla y Hexemotlato, de Chile Nama, Oaxaca, Tomaishmate, Tomacamohuitoque, Tatlachilio, Nahuatlastoli, que necatza moneque, Mucuamachiles, o que necatza moneque, Oncas Netlamachile. Gracias, doctor Hasler, por sus palabras. Siempre es un gusto charlar con usted. Nos conocemos de hace ya mucho tiempo, hemos tenido momentos de mucho debate sobre nuestra lengua y bueno, qué bueno que está con nosotros. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. No sé si haya por ahí preguntas. Miren, nos escriben de París. Bien lejos. Quiere estudiar náhuatl y pregunta si existe la posibilidad de tomar clases a distancia. Bueno, ahorita todo es posible. Bueno. De veras, ¿por qué no organizar algo así? Sí, claro, ¿no? claro. Es más, creo que tú ya das clases. Bueno, yo doy clase en la Universidad Veracruzana a distancia, entonces ahí bueno, póngase en contacto. Sí, existe la posibilidad. Sí. Muy bien. Sí. Cruz Pulido, Júcar Cruz Pulido, ¿alguna escuela donde podamos aprender los adultos las 4 habilidades desde cero? Muy buena pregunta. Sí, me gusta ahorita ¿Leo todas las preguntas o va respondiendo? Bueno, vamos a seguir leyendo, pero esta me interesa bastante. La otra ya la contestamos, es igual de interesante, pero esta necesita un desarrollo. Tercera pregunta, Marco Antonio Chávez Díaz, ¿qué método es recomendable para aprender náhuatl? Bien, va con la misma, las contesto juntas. Galdino Hernández
Habrá continuidad de las conferencias. Ay, Yo no ojalá. sé, ahí ya los de Yo consorcio también lo nos pregunto, ojalá, ¿verdad? Rosario Salazar Lira, ¿hay alguna metodología para la enseñanza del náhuatl como segunda lengua? Ok, vamos a ponerla junto a la otra porque es la misma pregunta. Entonces, las- ¿quiere responder de estos? las vamos a contestar juntas como si fueran una misma. Ok. Alfredo Xochicale Ortega, seguramente es de Songolica por el apellido. Ajá. ¿Habrá un día en que los grupos nahuablantes de todas las regiones coincidan en utilizar en un solo alfabeto náhuatl como alfabeto moderno y estándar? Es un problema y los problemas tienen solución. Sí, La claro. respuesta es sí, pero hay que tener paciencia y sobre todo no hay que quedarse de brazos cruzados a ver a qué horas, sino hay que tener optimismo y hay que participar en los equipos colectivos. Hay que plantear, estoy adelantándome a esta solución, a esta pregunta porque es más rápida, hay que plantear correctamente el problema y ese es el primer paso y él lo planteó bien, pero bueno, lo podemos todavía desglosar más. Un problema bien planteado se soluciona, un problema mal planteado arriba un callejón sin salida. Una pregunta bien planteada tiene respuesta, una pregunta mal planteada no es pregunta porque no tiene respuesta y también conduce, por ejemplo, a un callejón sin salida. Voy a poner un ejemplo, te pregunto a ti, ¿es correcto que un caballo con alas azules beba vino tinto, sí o no? Pues qué preguntas son esas, no me voy a poder contestar. O te pregunto, ¿desde cuándo golpeas a tu esposa? Y tú me dices, yo no la golpeo. No te pregunté si la golpeas, te pregunté desde cuándo. ¿Qué es eso? Por eso en los juzgados dicen, esta pregunta no procede. Hay que mochar preguntas absurdas. Entonces nosotros en el planteamiento de la solución para los problemas de la escritura del náhuatl y de los acuerdos colectivos, necesitamos plantear bien los problemas y plantear bien las preguntas, porque si no arribamos a absurdos, a preguntas improcedentes. Y por ejemplo, la pregunta sobre el caballo con alas no se puede resolver. La pregunta sobre desde cuándo golpeas a tu esposa, se le puede preguntar solamente al que la golpea, no a cualquier persona diestra y siniestra. Entonces también la pregunta en sí no es mala, pero está fuera de contexto. Entonces, en el caso del náhuatl, qué bueno, me gusta mucho esta pregunta. Esta pregunta tiene respuesta porque está bien planteada. Me gusta esta pregunta porque a lo largo de los años me he dado cuenta que hay muchas preguntas mal planteadas, basadas en prejuicios. ¿Cómo podemos darle al náhuatl el realce de una lengua clásica? ¿Cómo podemos aprovechar las herencias de la época colonial? Pues hay que aprovecharlas cuando sean prácticas, no así sin ton ni son, ¿verdad? Pero ya viene un prejuicio de que todo lo que viene del náhuatl clásico es más elegante y hay que conservarlo. Que la identidad, ¿qué tiene que ver eso con la identidad? Si estamos buscando un problema. La identidad se construye día a día. El náhuatl es una lengua del presente, de la modernidad, y aquí se construye, habiendo proyecto, habiendo presente y futuro, hay identidad. Si no, nada más son recuerdos de algo muerto. Entonces, muchas veces hay otras que válgame Dios. Por ejemplo, ¿cómo enseñar a escribir náhuatl a los niños en la primaria, a los niños indígenas, de tal manera que no se confundan cuando aprendan español? Oiga, qué pregunta tan bárbara. ¿Están insinuando que el niño indígena es intelectualmente estúpido? ¿Que se va a confundir? O sea, ya desde la pregunta están planteando el prejuicio. El español tiene 5 vocales. Entonces, cuando yo como maestro le enseñe 5 vocales, A, E, I, O, U, ¿cómo le voy a enseñar las 4 del náhuatl? Se va a confundir. Por ejemplo, para los que escriben Huesca, que por cierto es la misma de hace un rato, lejos,
Dicen, no, dicen otros, no, ¿cómo le metes esto? Esto no es del español, me lo vas a confundir. Y además esta H muda en español, pues me lo vas a confundir. Ponle así, con una U, para que tenga las vocales del español. Y ponle así, con la C del español, si no me lo vas a hacer bolas. Entonces, ese tipo de preguntas, de cómo le voy a enseñar el español, el náhuatl, escribirlo, pero que no se haga bolas con el español, con la escritura del español, implica subestimar la inteligencia, el nivel intelectual del niño indígena. Pero ¿qué tal si mi niño va a aprender inglés y le enseñan cosas distintas al español? Digo, no, pues sí, mi niño es inteligente, va a una escuela bilingüe y aprende inglés, y escribe de una manera en inglés, de otra manera en español, y no se hace bolas. Pero los indígenas, como son bien sonsos, hay que enseñarles un alfabeto lo más posible parecido al español. Además, no le metas muchas letras. Por ejemplo, si vas a separar el nicuica del nitlacua o nitlacuica, pues mira, no te la compliques, tú ya enséñales con poquitas letras. Y ya. Entonces aquí hay un planteamiento discriminatorio, un planteamiento, son preguntas y problemas mal planteados, y por supuesto que no nos vamos a poner de acuerdo, porque primero hay que limpiar el terreno. ¿Cómo me voy a poner de acuerdo con alguien que tiene prejuicios y que los va a defender a rajatabla? Alguien que desconfía de la capacidad de aprendizaje de un niño indígena. Entonces, y yo no me voy a adaptar a sus prejuicios tampoco, entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero la pregunta es esta, la pregunta que se acaba de decir es, planteemos bien las preguntas, mantengámoslas en el terreno, ¿cómo se llama?, técnico, y tiene soluciones técnicas. Por ejemplo, ¿qué cosa no puedo escribir? Pues lo que no está en el teclado. pero el niño aprende, y sí nos podemos poner de acuerdo, claro que sí, pero tenemos que quitar de la discusión preguntas ideológicamente sesgadas. Esa es mi respuesta para esta persona. ¿Qué más? Bueno, Patricia González Ibarra nos hace la pregunta: ¿cuál sería el método más ágil para el desarrollo de las 4 habilidades en el aprendizaje del náhuatl? Sí, ahí va para allá. Esa la voy a contestar junto con las demás. Ya van varias personas que preguntan lo mismo. Hasta ahorita son las preguntas que... Están muy bien las preguntas. Bueno, si entonces... quiere, ¿exponemos estas? Hay más. ¿Qué tal aparecen otras más que tienen que ver con esta, verdad? ¿Es posible imitar lo que sucedió con el guaraní en Paraguay? Guaraní, perdón. ¿Cuáles han sido los factores que afectan la falta de aprendizaje de la lengua náhuatl? Ahí va para allá, esa va para allá también. ¿Es válido usar los préstamos del español en el náhuatl en lugar de crear neologismos? Sí, ¿Qué opina de tratar de revertir la castellanización con un proceso de nahuatización? Ajá. Y creo que son todas. Sí, bueno, las dos últimas van para acá, porque son preguntas distintas. Sí. Entonces las vamos a contestar. Lo del guaraní. El guaraní es oficialmente, no estoy muy actualizado con lo que pasa en Paraguay, es una lengua paraguaya. El guaraní, Paraguay es una cosa chiquita, es un país pequeñito. El guaraní es una lengua nacional, tiene reconocimiento de la lengua nacional. Hasta donde yo sé, ese reconocimiento de la lengua nacional es positivo, no es una desgracia, es algo bueno. También contaba con suficientes hablantes y con suficiente gente como para mantenerla viva, lo cual también es una buena noticia. Pero también ha habido lo contrario, entonces no estoy muy bien informado de a lo que se refiere. Si hay malas noticias, el guaraní se está perdiendo, o probablemente cambiaron la reglamentación, a lo mejor, porque a veces hay pasos hacia atrás, retrógradas. Se reconoce una lengua como lengua nacional y luego va para atrás y ya quítenla porque no sirve. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, la respuesta para eso es que en México, si ha pasado algo negativo con el guaraní allá, no debemos de permitirlo, repetirlo, promoverlo, y que nos enteremos qué pasó allá para que aquí no se dé.
y cuáles fueron los factores que lo provocaron, ¿no? Sí, y la otra pregunta que estaba aquí, pero que ¿Es no era... válido usar los préstamos del Ah, español? ya, lo de los préstamos, miren. Está buenísima también esa pregunta y por supuesto que tiene respuesta. En el español, vamos a poner nuestro propio ejemplo de los préstamos del español. El español tiene una larga historia y tiene préstamos del árabe. 800 años de comunicación con el árabe. Cuando digo casi todo lo que empieza con AL, es de origen árabe. Alfombra, alambre, alberca, alcatraz, la flor esa, y así por el estilo, ¿no? Pero ahorita no, algodón. Hay otras que me voy, entonces, alcohol, ya mencioné alcohol. Alcohol es también una palabra de origen árabe. Querer quitar los préstamos del árabe en español, ¿a quién se le puede ocurrir? Es absurdo, ¿no? Es nuevamente hablar del purismo, del prestigio. Por ejemplo, ¿cómo podemos? La pregunta está bien planteada porque dice, ¿es pertinente o cómo estaba puesta? Es válido. Es válido, la pregunta está bien porque se puede responder, pero si alguien me hubiera preguntado, ¿cómo podemos impedir los préstamos? Esta pregunta no tiene respuesta, es una pregunta mal planteada. ¿Cómo podemos limpiar la lengua de los préstamos? ¿Cómo podemos quitar la palabra alcohol, alfombra, alberca? A ver, no digas alberca, di piscina, para que sea más latino. No digas alfombra, di tapete. No digas alacrán, di escorpión. O sea, qué absurdo. Yo no tengo derecho de estarle prohibiendo a la gente, no, eso es entrar en un terrorismo lingüístico, pero no nada más se trata del derecho, se trata de que no se puede, no me va a hacer caso nadie. Entonces la lengua tiene su propia dinámica y agarra los préstamos por practicidad. Cafensi, es el café. No digan cafensi, porque ¿saben qué? Metieron al náhuatl una palabra que ni siquiera es del español también. Café es de allá del Medio Oriente, no sé si de Turquía o es una palabra árabe, creo que es árabe. No, es náhuatl. Cafensi es una palabra náhuatl. Cajuenconsi, ollita de café, cafenconsi, es una palabra náhuatl, está legitimado. Entonces cuando se hacen los neologismos se hacen a partir de cómo la gente ya lo hizo. Por ejemplo, cajuenconsi o cafenconsi, ollita de café, jarrito, es una configuración que hicieron los propios nahuas. Se le llama préstamo porque agarraron por aquí una raíz y lo hicieron, pero también es un neologismo. Cajo en bolsa, la bolsa de café. Pero las dos palabras, las dos raíces son prestadas. Bolsa, y cajo en café, cajo en bolsa. Pero en español no decimos cajo en bolsa, decimos bolsa de café. Entonces la palabra es náhuatl, es legítima, es un neologismo y es también un préstamo, ellos lo hicieron. Entonces nosotros si queremos hacer neologismos, también es válido, pero proponemos y la comunidad dispone. Si a la comunidad le agrada, le sirve, la usa. Si no, la deja pasar. Entonces, y esto me permite tocar otro punto. Las instituciones, los espacios, no son espacios de autoritarismo lingüístico, son espacios de propuesta. Sí es cierto que la estandarización que ha habido, que la Real Academia de la Lengua Española, que etcétera, que ha habido no solamente el ejercicio autoritario para estandarizar una lengua y decidir qué es correcto y qué no, sino también prácticas incluso violentas, que son psicológicamente agresivas. Se le dice al niño, no digas ansina, se dice así, no digas puedamos, di podamos. ¿Por qué no explicarle, decirle, mira, tú dices en tu casa podamos? Bueno, nosotros contamos con un estándar escrito y tú habla como quieras, pero cuando escribas pon podamos, pero tú sigue hablando como hablas. Y bueno, cuando vas a un espacio formal, que vas a una conferencia, cuida un poquito tu lenguaje cuando estés ante un micrófono y te acuerdas que es podamos, no es podamos. Pero es muy diferente que estar con la violencia, que el niño se queda así
Porque si vamos a ejercer la misma violencia con los nahuas, sabes que no uses el préstamo. Entonces el otro dice, ay, qué pena, mejor ya no abro la boca, mejor ya no hablo náhuatl, porque hasta mi náhuatl lo hablo mal. Primero me regañaban porque hablaba náhuatl y que tenía que aprender español. Y ahora que también hablo náhuatl, ahora que me dicen que me están agrediendo igual, nada más que me están defendiendo la lengua, pero también me están humillando, me están ¿cómo se llama? Descalificando los préstamos que uso. Entonces, bueno, sí es válido hacer propuestas de eliminación de préstamos, no imponerlas, ni mucho menos violentamente, y con el ejemplo se puede hacer, por ejemplo, si yo escribo en náhuatl poesía o escribo un texto, se me pasan los préstamos del español y digo, bueno, ¿qué no será posible poner algo más en náhuatl? A ver, vamos a intentarle, pero tengo tiempo de pensarlo con calma. Y ya cuando lo leo en voz alta ante un micrófono en el radio, porque soy locutor, ya lo depuré. Y entonces la otra persona que me escucha puede decir, ay, suena bien, me gusta, pero la está tomando voluntariamente, no porque se la impuse. Pero yo no estoy imponiendo, porque cuando yo no esté ante el locutor y no tengan tiempo de depurar mi lenguaje, voy a hablar con préstamos. Entonces había un poeta alemán que en burla, en sarcasmo, dice, yo admiro a quienes predican el agua en público, pero en privado beben vino. O sea, la hipocresía. Entonces por aquí estoy agrediendo los préstamos y humillando a la gente que los usa, pero en un descuido el primero que dice préstamos soy yo. Entonces no, la respuesta es sí son válidos los préstamos, sí en un espacio muy formal, muy cuidado, se busca la manera de sustituir el préstamo por otra cosa, se hace la propuesta, es válido. Porque tan válido es usar los préstamos como válido es proponer otra cosa que no sean préstamos y la comunidad dispone. Esa sería la respuesta. ¿Cuál era la otra pregunta que estaba aquí? Bueno, las de allá tienen que ver. ¿Cuáles han sido los factores que afectan la falta de aprendizaje de la lengua náhuatl? Va con lo otro. Entonces, que tratar de revertir la castellanización. Esta era la pregunta. Sí, las demás van para allá. Revertir la castellanización. Ahora sí, esta sí está un poquito mal planteada. Lo que pensó probablemente está bien pensado, pero a la hora de redactarlo falta afinarla. Entonces, para poderla responder, necesitamos afinar la redacción de la pregunta. Vamos a suponer, para empezar, ¿qué entendemos por castellanización? Y hay dos posibilidades. Castellanización como exterminio de la lengua náhuatl. Entonces, ¿es posible tratar de revertir el exterminio de la lengua náhuatl? La respuesta es sí. No solamente es posible, sino debemos de echarle todas las ganas, si así entendemos castellanización. Pero si entendemos castellanización como aprender castellano, pues ¿qué tiene de malo aprender castellano? Mientras no sé, entonces depende cómo se plantea la pregunta. Hay una pregunta que ahora sí no es pertinente. ¿Cómo voy a prohibirle a la gente que habla español? Entonces, ponemos de ejemplo otros países. En Europa, prácticamente todo mundo habla inglés. Entonces, si yo quiero ir a Francia o a Bélgica o a Dinamarca, pues con inglés, no necesito aprender danés, en fin. Entonces, ahí me la voy llevando. ¿Qué han hecho los europeos? Que aprenden inglés, pero no rechazan su propia lengua. Y la lengua materna sigue siendo la suya. Entonces, lo ideal para el náhuatl es aprender el español, pero no rechazar la lengua propia. Ese proceso está ocurriendo, que la gente aprende español. Por ejemplo, una mujer, vamos a hablar de mujeres porque las mujeres son las madres, y cuando hablamos de lengua materna nos referimos a la lengua que enseña la madre. Entonces la mujer aprende español y no habla ya en náhuatl con su hijo, le habla en español, y lo que para ella es la segunda lengua, para su hijo es la lengua materna, porque es lo que le enseñó la mamá. Entonces eso sí hay que
hacer todo lo posible por revertirlo. Y para revertirlo volvemos a la cuestión de depurar la cuestión ideológica. No podemos revertirlo si no hacemos limpieza de prejuicios ideológicos. Si la mamá cree que le está haciendo un daño al niño por hablarle en español, en náhuatl, y piensa que le va a evitar daños si le habla en español, tiene un prejuicio, entonces tengo que limpiar ese prejuicio. No yo, sino ahora sí toda la comunidad, las instituciones deben de participar en eso y además mostrarlo con hechos. No es posible que yo le diga a la mamá, no le enseñes el español como lengua materna, enséñale el español como lengua segunda, que lo aprenda bien, lo va a aprender en la escuela, lo va a desarrollar cuando salga, pero transmítele la lengua materna, cuando en los hechos el niño habla su lengua y es discriminado. Entonces se necesita, ahora sí son políticas. Por eso cuando hablamos del náhuatl como lengua nacional, tenemos que hablar de políticas nacionales, reconocer la lengua como lengua nacional, introducirla dentro del proyecto nacional. El proyecto de nación contempla la lengua náhuatl como parte de su riqueza cultural y tiene que hacer políticas antidiscriminatorias. Y algo más, que no nada más no te discriminen por hablar el náhuatl, sino hay que crear los espacios para que el náhuatl te sirva, porque a mucha gente le sirve. O sea, eso es un hecho, además que estas personas luego no se han dado cuenta, porque las razones por las cuales a estas personas no les sirve y a otras sí, es porque hay barreras sociales, hay desigualdad social en el país que va afectando ahí. Entonces sí es posible revertir la castellanización en el sentido de desplazamiento, de destrucción de la lengua, y requiere una visión muy integral del problema, una visión de Estado, una visión de nación, pero también una visión de compromiso comunitario. O sea, es que el Estado no hace nada sin la gente, y la gente, si el Estado no apoya, pues puede hacer bastante, pero con dificultades. Entonces es mejor integrar, hacer una visión de lengua nacional, quiere decir es parte, estamos en el mismo barco, estamos todos en el mismo proyecto de nación. Y si aíslo, ese es un problema, un mal planteamiento del problema. No sé si han oído todos ustedes hablar de la interculturalidad o de la multiculturalidad al margen del Estado o en contra del Estado. ¿A qué va a llevar eso? O los derechos humanos. Si no hay un Estado que proteja los derechos humanos ya no valieron nada. El Estado lo necesitamos para hacer las cosas. Ese era el planteamiento de Gonzalo Aguirre Beltrán. Las cosas en el terreno de la integración, ese es el concepto de integración de Aguirre Beltrán, en el concepto de la integración nacional es viable, pero al margen está condenado a la derrota, porque hay otras fuerzas, las fuerzas del mercado, en fin, ¿para qué gastar más tiempo en eso, verdad? Entonces, bueno, conozco gente, qué barbaridad, aquí en México, nació en México, es mexicana, ¿y qué cree? Tiene como primera lengua, como lengua materna, el inglés. ¿Por qué? Porque su mamá estudió inglés en el Harmon Hall, o quién sabe dónde estudió, pero da clases en el Harmon Hall, y le habla a su nene en inglés. A diferencia de los europeos, que se aprende el inglés como segunda lengua, pero se conserva la propia. Aquí no. Entonces el nene, ya no es un nene, ya es un grandulón de 20 años, y ve a los que no hablan inglés como, que corrientes, que atrasados, yo hablo inglés, prefiero comunicarme con extranjeros, están más a mi nivel, clasista, discriminatorio. Eso le hace daño a México. Y lo mismo en las comunidades indígenas. Si una persona ya habla español y ya le da vergüenza hablar náhuatl, eso hace daño. Ese tipo de castellanización hace daño, que ha sido muy promovida por políticas de antes. Pero el aprender inglés no es malo, y el aprender español no es malo, pero que no sea a costa de nuestra lengua. Y si nos hacemos trilingües también está chido, vamos a hablar inglés, yo no estoy en contra del inglés, ¿verdad?
Bien, entonces ahora sí podemos entrar a aquel paquete. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder? Las voy a responder todas. ¿Cuántas son en su Son totalidad? son muchas. Vamos a contarme, nada más por curiosidad, en realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas desde distintos ángulos nos preguntaron cómo es posible estudiar el náhuatl, cómo es posible tomar clases y aprender las 4 habilidades. Estoy comprimiendo las 8 preguntas en una sola y la dejé para contestar al último. Miren, no puedo ofrecer lo que no tengo. Vamos a preguntarnos, ¿podemos ofrecer las 4 habilidades? Hay que preguntarle a los que dan clases de náhuatl. Hay que preguntarle a las instituciones educativas. Hay que preguntarle a la UBI, Universidad Veracruzana Intercultural. Le puedo preguntar a personas o a instituciones. Hay que preguntarle a la ABELI. Entonces, no se puede, o sea, o lo doy bien, o mejor reconozco mis limitaciones y digo, hasta aquí te lo puedo dar. Las personas que he conocido, tengo un poquito de contacto con gente fuera del estado de Veracruz, pero muy poquito. Hay programas de enseñanza del náhuatl como segunda lengua, personas que han enseñado las habilidades orales, a hablar y entenderlo, o sea, conversar, y los resultados son extraordinarios. Se da lo que se tiene, y si sé hablar náhuatl bien y platicar en náhuatl, lo puedo enseñar, pero si no lo tengo, no lo puedo enseñar. Lo mismo vale para leer y escribir. Si sé leer y escribir, lo puedo enseñar. Si no, no. Había puesto, a ver, ¿cómo voy a resolver eso? Desde cómo le explico al alumno que la lengua, él ya sabe hablar bien, pero ¿cómo le explico que ni Huica y ni la Huica no tiene la misma estructura silábica, que aquí hay 2 consonantes y aquí hay una sola unidad fonética, si ni yo mismo lo entiendo? Peor tantito, esta palabra yo le tengo que explicar que en realidad es, ¿cómo le explico que aquí en realidad debería de ir una doble K? Los que me están escuchando ahí al otro lado del Zoom, ya lo detectaron. Desde que estuve escribiendo la palabra, notaron que faltaba una K. Los que ya saben. Entonces, ¿y de dónde lo saben? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién se los enseñó? Lo sacaron de aquí de su cabeza, porque la gramática está en la mente de los que la saben. Entonces, lo único que se trata es de pasar a escrito. No es algo arbitrario, no es una imposición de una academia. Es algo que se estudia, se hace un análisis gramatical y entonces la gramática está aquí en la mente. Por ejemplo, pongo ahí una gramática del Totonaco en el librero y me preguntan, ¿es la gramática? Y yo digo, sí, pues es la gramática. No, no es la gramática, es una fotografía de la gramática. Bueno, en término figurado. La verdadera gramática la tienen los totonacos en su mente. Entonces yo debo de estudiar realmente o colectivamente, porque como tenemos cosas distintas, si hablamos distintos dialectos, distintas variantes, vamos a tener distintos detallitos y luego vamos a ver cómo va a ser nuestro retrato estandarizado, nuestra ortografía, nuestras reglas de puntuación, que no necesariamente tienen que ser las mismas del español. Cómo vamos a utilizar las palabras interrogatorias. No sé si todos sabemos que en gran parte las reglas de puntuación son las mismas para un idioma y para otro, pero no es exactamente igual en todos los aspectos cómo se hace la puntuación en inglés y cómo se hace en español, o cómo se hace el alemán donde se pone una coma.
la sintaxis, todo requiere estudiarlo primero y luego decidir las reglas. Y no nada más, ¿sabes qué? Yo escribo así, ahora tú escribe igual. Te lo voy a enseñar así, pues no te lo enseño así bien porque ni yo lo tengo. Entonces, colectivamente tenemos que construir bien fundamentado, bien estudiado la estructura sintáctica para las reglas de puntuación y ortografía, resolver cosas para no quedar como las incoherencias y escribir y hay gente que dice, ay, yo así escribo y realmente me es cómodo. Bueno, para ti es muy cómodo, pero no vas a ser un buen maestro de náhuatl porque no tienes ganas de aprender más, pusiste tu techo muy bajo. Entonces, con que a ti te sirva para platicar fluidamente y muy bien el náhuatl, ya te das por satisfecho, como para mí es suficiente con escuchar música de piano. No voy a hacer el esfuerzo de aprender a tocarlo, ni menos fabricar pianos. Pero ese techo mío no lo puedo generalizar a todos. Entonces, la pregunta es, las 4 habilidades sí, pero tenemos que desarrollarlas. Y seamos honestos, no lo hemos hecho. Entonces, las enseñanzas orales sí están muy bien desarrolladas y muy bien enseñadas. Es impresionante la cantidad de gente que ha tenido buenos maestros para aprender bien a hablar náhuatl. Y vaya que se desenvuelve. La lengua escrita que aprenden en Europa, en el extranjero, que era como se escribía en el náhuatl clásico, en el náhuatl de Tenochtitlán hace 500 años, deja algo que desear, no es tan adecuada, sino muy fácil, la tomamos y ya tenemos todo. Porque el mismo español también tenía problemas para su escritura, o sea, esto ha ido lento. Por eso no nos desesperemos si el náhuatl va lento. Discutámoslo y a la hora de enseñar las 2 habilidades no orales, que son escribir y leer, bueno, le voy a dar que aprenda a leer, pero voy a dar textos bien escritos, no cosas mal escritas. Otro ejemplo, esto ya es un ejemplo viejo, mira, ya es anticuado, pero nada más para plantear el problema. Yo los tengo. Ni, quin, pia. Si son 3 palabras en español, tienen que ser 3 palabras en náhuatl. Esto ya está superado, ya a la gente le da risa. Ya se sabe que el náhuatl es una sola palabra. Ni, quin, pia. Entonces, no existe la palabra ni, bueno, sí existe, pero significa otra cosa, no significa yo. La palabra kin no es nada. Y cualquiera que sabe náhuatl sabe que si yo digo pia, no estoy diciendo ninguna palabra. Entonces hay cosas pero hay que hacer más, todavía nos falta desarrollar el código escrito y lo tenemos que desarrollar de una manera colectiva, con mucha interacción entre los distintos espacios. Lo que están haciendo en la iglesia y se han hecho buenas soluciones, buenas propuestas, que no quede entre ellos. Acá lo que se hizo allá en la UBI, igual. Entonces, iba yo a poner otro ejemplo, pero ya se pasó. Parece que ya se terminó el tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, creo que esta última pregunta es para mí porque me escucharon hablar en náhuatl. Entonces voy a responder y me hacen la pregunta. En náhuatl, Katlia, usan un préstamo solo con el prefijo mo. Sí. Como variante noikne, me preguntan. Katlia como variante noikne. Está perfecto. No hay problema. Entonces, le voy a responder en náhuatl, como está preguntando. Ni tlahtoa, nahuatlahtolet le cuestecapantlal. Esa sería la respuesta. Lo que le quise decir es que yo hablo la lengua náhuatl con la variante de la huasteca veracruzana. Entonces, en concreto, la respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar. Sí. Bueno, pero vamos a cerrar esta pregunta de las 8. La respuesta, miren, enseñemos lo que podemos, seamos honestos y digámosle a los alumnos que esto está en desarrollo. Conforme vaya aprendiendo la habilidad oral, que él también haga propuestas para la variedad escrita. Y a la hora de evaluar, esta era la que no quería yo que se nos pasara, vamos a aprovechar, evaluar las 4 habilidades. ¿Cómo voy a evaluar algo que no he enseñado o que no he enseñado bien?
Entonces, a ver, ¿quién puede certificar? A ver, háganme un papel de que yo tengo las 4 habilidades. Yo como institución lo enseño y lo puedo evaluar. Caemos en el simulacro, caemos en la cosa de mentiritas. ¿Sabes qué? Yo como institución contrato a un nahuablante que se ponga a platicar contigo y que dé fe, como si fuera un notario, de que sabes náhuatl, hablar y escuchar. Pero en la cuestión de la escritura, yo no puedo evaluarte porque no te lo estoy dando. Entonces mejor dediquémonos a desarrollar la lengua escrita bien y después pongámonos como jueces para evaluar quién escribe bien y quién escribe mal. Con esto cierro la respuesta. Las camas de Tlamastique, Hasle, tu estoy en Tonate, la ley y jet motlactor, o tenex que hacer Tonate de San País de Chpachaloque, mía, onca, las tlanelisle, le hueles muy estomas, o mía que ismatese neto nahuatlactole. Que no me lava, nelia moneque matemática que necatse tlacuilose, que necatse tlactose, no que manteca moneque mates que necatse tlacaquilistos nahuatlactor, o mía tlamate de Chpolo. Bueno, le agradecemos mucho, doctor, por haber estado con nosotros esta tarde y bueno, nos hace falta mucho reflexionar sobre nuestra lengua materna. Tenemos que aprender más de estas habilidades que usted ya hizo mención. ¿Sí? Y entonces está el campo está abierto para seguir discutiendo. Sí, claro que Tlaxcamate. sí. Bueno, aquí hay saludos. Anet Mackey, maestra de historia, etnohistoria, ENA, saludos. Yoloxochitl Sánchez, Educación Indígena Preescolar de San Luis Potosí. Lázaro Sánchez Miscoa de Tuspanguillo, Iztaxcocitlán. Hanner Hernández Ortiz, docente de Educación Indígena, La Perla. Bueno, esos han sido los saludos. Sí. Bueno, concluimos. Tascamate Gua, ¿cuál es toca? Timo Melaguasello. Sí. Bueno, hay que mencionar la UNAM, donde también se están dando clases de náhuatl. Bueno, la UNAM también. Mire, el que busca encuentra. Búsquenle y van a ver que se enseña náhuatl en muchas partes, en México y fuera de México. Bueno, ya que el maestro, el doctor hizo mención, me acordé de algo que no se nos puede pasar a hacer mención, ya para cerrar. El doctor es invitado para que participe porque en la Subsecretaría de Educación Media Superior estamos tratando de construir un cuerpo colegiado sobre la lengua náhuatl. Sí. Entonces el doctor es miembro ya para integrar este cuerpo colegiado y buscar los mecanismos de cómo se puede enseñar la lengua náhuatl desde esta subsecretaría, de estos subsistemas que compete la subsecretaría. Las camate o en cual chistoca, timo me la guasello. Hola, bienvenido a la comunidad ICC. Ahora puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo, gracias a nuestra modalidad no escolarizada en línea. Te invito a conocernos. El Instituto Consorcio Clavijero es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación de Veracruz con más de 15 años de experiencia formando profesionales en línea. Con un sólido compromiso con la sociedad veracruzana, se brinda una oferta académica bajo criterios de calidad, justicia social e inclusión, con especial atención a las regiones y grupos que, por diversas razones, no tienen acceso a servicios educativos escolarizados. La mejor parte es que puedes estudiar una licenciatura o posgrado desde tu casa u oficina, sin importar desde dónde o desde qué te conectes, una tablet, un teléfono celular o una computadora de escritorio. En el Instituto Consorcio Clavijero puedes estudiar una de nuestras 7 licenciaturas: Administración Tributaria, Comercio Internacional, Gestión Ambiental, Gestión de Educación y Capacitación, Gestión Empresarial Turística, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información aplicadas a la Administración. O uno de nuestros 2 posgrados profesionalizantes: Maestría en Política Pública y Gestión Educativa Estratégica
y Maestría en Competencia para la Docencia en Educación Media Superior. Además, disponemos de diplomados y cursos de educación continua para fortalecer tus habilidades profesionales. No pierdas más el tiempo e inicia tu proceso de inscripción en www.clavijero.edu.mx y sé parte de la comunidad ICC. Instituto Consorcio Clavijero, educación integral en línea para una sociedad responsable e inclusiva.